Continuamos un jueves más con nuestro segundo ciclo de Masterclass, hoy cerrando el bloque de tecnología, digitalización y operación y mantenimiento en la EDAR. Buenas tardes, buenos días para América Latina, bienvenidos todos y todas. Hoy hablaremos sobre aspectos económicos clave en la EDAR, diseño, deterioro y energía. Para lo cual contamos con Vicente Hernández Chover, que es investigador especializado en gestión económica de activos del Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia, y nuestro patrocinador de hoy será la empresa Endreshauser, que a través de Laura Vila y Flor Pérez nos presentarán diversas soluciones para contribuir a la eficiencia de nuestras plantas. A la finalización de ambas ponencias abriremos la habitual ronda de preguntas. Aprovecho también para recordaros que las ponencias las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios, y que mi compañera Tina estará, como siempre, coordinando el chat durante la tarde para todo aquello que necesitéis. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Vicente Hernández. Vicente es doctor en Economía del Agua por la Universidad de Valencia, es máster en Gestión de Recursos Hídricos y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es investigador del Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia, colaborador en Empresas del Ciclo Urbano del Agua y miembro del Instituto de Desarrollo Local, también en la Universidad de Valencia, donde desarrolla estudios relacionados con la gestión sostenible del agua. Ha participado en numerosos proyectos europeos que han dado lugar a la publicación de artículos científicos y capítulos de libros en el sector del ciclo urbano del agua. La gestión de activos en el ciclo del agua ha ocupado gran parte de sus estudios. Por ejemplo, sus últimos trabajos publicados calculan la viabilidad económica del reemplazo de activos en este tipo de infraestructuras, identifican la influencia de los mantenimientos preventivos en la eficiencia de las infraestructuras, evalúan la eficiencia de las EDAR en el marco de la economía circular y cuantifican los costes de la no acción como incentivo para abordar problemas de contaminación de agua, entre otros. Vicente nos hablará esta tarde de la influencia de factores relacionados con el diseño y el propio deterioro de las infraestructuras de depuración de aguas residuales. Pero antes de dar paso a Vicente, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Endreshauser. Nuestro patrocinador de hoy no necesita presentación, es líder en instrumentación de medición, servicios y soluciones para la ingeniería de procesos industriales, provee de soluciones de proceso en cuanto a caudal, nivel, presión, analítica, temperatura, registro y comunicaciones digitales para la optimización de estos procesos en términos de eficiencia energética, seguridad e impacto ambiental. Sus actuales clientes pertenecen a multitud de industrias como la química, alimentación, bebidas, ciencias de la vida, electricidad y energía, minería, metales, petróleo, oil and gas y sobre todo la industria del agua y de las aguas residuales. Endreshauser tiene un volumen de ventas de 2.600 millones de euros al año, cuenta con más de 14.000 empleados en todo el mundo, tienen un ratio de fondos propios de aproximadamente el 77%, con unas inversiones anuales continuas de unos 200 millones de euros y disponen de 8.900 patentes y solicitudes de patentes. Durante la tarde de hoy, Laura Vila, Analytics Project Manager, y Flor Pérez Lippi, Head of Group, nos presentarán las soluciones de Endre para contribuir a la mejora de la eficiencia de nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Y ya sin más preámbulos, doy paso a Vicente Hernández, nuestro invitado de hoy. Vicente, buenas tardes y adelante con tu intervención. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, José Miguel. Y, por supuesto, agradecer también la invitación a formar parte de este evento que me parece tan interesante, ¿no? Por la combinación, por esa bisagra que habéis logrado entre conocimiento, experiencia, academia técnica y soluciones tecnológicas, ¿no? Desde el mundo de lo que es la empresa. Bueno, pues muchas gracias a ti, Vicente, y ya tienes ahí tu ponencia. Adelante. Vale. Bueno, en primer lugar, primero buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis conectados. Sí que me gustaría dedicar breves líneas a presentaros el grupo de investigación. Al final, el Grupo de Economía del Agua es un grupo de investigación que pertenece a la Universidad de Valencia, tal y como ha comentado José Miguel, y lo formamos profesionales de distintas disciplinas. Nuestro objetivo es aportar soluciones metodológicas que ayuden a optimizar la gestión de los recursos hídricos, así como de las infraestructuras y procesos que forman el ciclo urbano del agua.
Por supuesto, la colaboración con otros centros de investigación, universidades y empresas nos ha permitido participar en numerosos proyectos de investigación y, en consecuencia, avanzar en materia de economía aplicada al sector de medio ambiente. Al final, yo digo que tratamos de transferir una ventaja comparativa y sostenible a las empresas con las que trabajamos. Y a continuación, vamos a dar marcha a inicio a lo que es la presentación. Vamos a subir un poco el FUM. He visto otras masterclass muy interesantes que hablan de un proceso, de un tratamiento en concreto. Nosotros vamos a alejar el FUM y vamos a ver lo que es la infraestructura como un todo, que evidentemente para poder funcionar, al igual que cualquier otra empresa, necesita una serie de inputs, una serie de partidas económicas para poder producir un output. Y cuando hablamos de estaciones de residuales, estamos hablando de agua limpia, entre otros recursos que luego veremos. La presentación la he estructurado del siguiente modo. Haremos una breve introducción, hablaremos del objetivo, hablaré brevemente de la metodología, creo que está en el repositorio de la web, tenéis a vuestro alcance lo que es el documento técnico que podéis consultar con más profundidad, e intentaré aterrizar lo antes posible con los casos de estudio que hablan efectivamente de cómo puede afectar la sobredimensión a nuestras infraestructuras de agua y cómo puede afectar también el deterioro, el envejecimiento de nuestras instalaciones, ¿no? Y finalmente señalaré algunas conclusiones, digamos, que me han parecido más importantes. Empezamos con la introducción. Como todos ustedes ya saben, el ciclo urbano del agua, desde la captación hasta el vertido, es un sector que implica un gran número de infraestructuras, además de distinto tipo, y precisamente las principales preocupaciones de los operadores son diseñar estas infraestructuras para que funcionen correctamente, pero luego además tienen que mantenerlas y tienen que renovarlas, ¿no?, para garantizar el servicio óptimo. Aquí tienen algunos datos. En España tenemos más de 1.300 estaciones de tratamiento de agua potable, otras más de 3.000 estaciones depuradoras de aguas residuales. En lo que son redes de abastecimiento tenemos más de 220.000 kilómetros, redes de alcantarillado más de 160.000 kilómetros, y eso sin contar con tanques de tormenta, depósitos de acumulación o de distribución de agua, contadores, y piensen en la cantidad de equipos electromecánicos necesarios para mover esta elevadísima cantidad de agua, ¿no? Solamente de un punto a otro, sino luego someterla a los procesos tanto de tratamiento como de depuración. En este sentido, una vez descrito lo que es las infraestructuras, el número de infraestructuras aproximadamente, nos preguntamos por la situación, digamos, a nivel de inversión, y observamos que de la cantidad, digamos, del total recaudado, el 21% se dedica a inversión, ¿no?, en estas infraestructuras. Y si desagregamos esta inversión, observamos que prácticamente el 12% va a la construcción de nuevas infraestructuras y que el 9% va a lo que es la renovación. Incluso podemos continuar tirando del hilo y podemos desagregar en abastecimiento, en depuración, en alcantarillado, y fijándonos, por ejemplo, en la depuración, del dinero que llega al sector de la depuración, observamos que el 70% de ese dinero está destinado de nuevo a nuevas infraestructuras y únicamente el 30% está destinado a lo que es el mantenimiento y renovación de las infraestructuras que tenemos, ¿no? Hemos analizado rápidamente el nivel de inversión. Nos preguntamos por la edad de nuestras infraestructuras, nos preguntamos por la condición en la que están operando. Y como pueden observar, si dividimos el ciclo urbano del agua en dos partes, en abastecimiento y depuración, vemos que el 41% de las infraestructuras de abastecimiento superan los 30 años, y si nos vamos a la depuración, pues estamos un poquito peor, ¿no? El 40% de las infraestructuras pues superan los 40 años de edad. Y dentro del sector de la depuración, el gran protagonista son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Como todos ustedes saben, tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental de los cuerpos de agua, garantizando la calidad del efluente, y para llevar a cabo el proceso usan tratamientos físico-químicos y biológicos, ¿no?, para eliminar esta contaminación. Y digo que es el gran protagonista porque en estas últimas décadas estamos asistiendo a un cambio un poco de paradigma. Estamos ya hablando, en lugar de estaciones de residuales, estamos hablando de biofactorías, estamos hablando de ecofactorías, y es que resulta que estas estaciones ahora pueden, además de limpiar, además de depurar o eliminar los contaminantes, pueden generar toda una serie de recursos. En primer lugar, el vector agua, son capaces de
generar una grandísima cantidad de agua con calidad suficiente para otros usos, como por ejemplo la agrícola. El vector energía, estas instalaciones también, por ejemplo, con cogeneración pueden generar una grandísima cantidad de energía. De hecho, hay algunos ejemplos en España, si no recuerdo mal en Murcia, de plantas que ya funcionan 100% con autoabastecimiento e incluso pueden generar una grandísima cantidad de recursos, como son, digamos, para los fertilizantes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, incluso hay EDAs que recuperan arena. Al final tenemos una pequeña fábrica de recursos y dentro, digamos, de lo que hablaríamos del marco de la economía circular, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos seleccionado el protagonista de la sesión de hoy y los economistas pues siempre nos preguntamos pues qué podemos hacer para mejorar los procesos. Desde el punto de vista económico, siempre estamos hablando de eficiencia, hablamos de rentabilidad, hablamos de productividad y empezamos a hacernos preguntas. Al hilo de la presentación de hoy, las preguntas que tocan hacerse es ¿qué ocurre cuando una infraestructura está infra o sobredimensionada? Sabemos que cuando una infraestructura de este tipo está infradimensionada, no hay más que invertir para poder ampliar esta infraestructura, pero desconocemos cuáles son los efectos de cuando una infraestructura está sobredimensionada. ¿Qué implicaciones tiene la sobredimensión en los costes económicos y en los costes, digamos, dedicados a los mantenimientos y en los costes dedicados a los consumos energéticos? Continuamos preguntándonos, hablábamos del sector en cuanto al estado de nuestras infraestructuras, en cuanto a la edad, y de nuevo nos preguntamos si se nos ha ocurrido cuantificar el impacto de este deterioro, de nuevo, sobre los costes de mantenimiento y sobre los consumos energéticos. Y continuamos, en la academia continuamos haciéndonos preguntas siempre y enlazamos, digamos, este deterioro con la importancia de los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, tratar de cuantificar las implicaciones a nivel de eficiencia o incluso tratamos de generar índices para ayudar, digamos, a decidir cuándo reemplazar un equipo determinado. Todas estas preguntas tienen su reflexión, tienen sus correspondientes metodologías y gracias a estas metodologías pues vamos llegando a una serie de conclusiones que evidentemente compartimos tanto con artículos científicos como en capítulos, como en los propios proyectos de investigación. En este caso, por ejemplo, estamos viendo dos artículos que hablan de la sobredimensión. Uno hace referencia a los costes de mantenimiento y el otro hace referencia a los consumos energéticos. Otros dos artículos que tratan de modelizar el envejecimiento de nuestras instalaciones, de nuestras EDARs, desde el punto de vista de los costes de mantenimiento y desde el punto de vista de los consumos energéticos. Y los siguientes artículos que hacen referencia a esa importancia o ese peso que pueden tener los mantenimientos preventivos en la eficiencia de nuestras plantas, así como índices, digamos, para ayudar a los operadores a seleccionar qué equipo, cuándo y por qué habría que cambiarlo. Y yo creo que ya es hora de aterrizar en el concepto de sobredimensión. Yo creo que esta imagen define perfectamente lo que entendemos por sobredimensión. Y dentro de la metodología de sobredimensión también deberíamos de hablar de lo que es la modelización de costes. Queremos identificar los efectos de la sobredimensión, pero también queremos utilizar esos efectos para tratar de establecer un patrón, una función. Ahora se estila la palabra algoritmo. Al final es tratar de predecir lo que va a suceder a partir de unos datos, ¿no? Con respecto a la sobredimensión, pues las estaciones de tratamiento, tanto de aguas potables como en este caso de depuradoras, pues están diseñadas para tratar un caudal determinado que estiman a partir de una serie de variables y lo habitual es que el caudal de diseño esté pues un poco por encima del caudal que habitualmente tratan y es normal porque tienen que estar preparadas para algunas afluencias de agua no esperadas, ¿no? Como por ejemplo lluvias, etcétera. Luego tenemos otro caso dentro de las dimensiones que son lo que es la infradimensión y esto al final lo que sucede es que hay algunas estaciones de tratamiento de aguas residuales que prácticamente el caudal de diseño coincide con el caudal tratado. Lo comentábamos anteriormente, sabemos cuál es la solución, hay que ampliar estas estaciones o establecer métodos de tratamiento paralelos que consigan, digamos, tratar todo ese caudal que estas estaciones reciben. Y por último, que es el caso en que, que difícilmente nos planteamos es qué es lo que ocurre cuando una estación depuradora está sobredimensionada.
En cuanto a los motivos que pueden llevar, digamos, a esta sobredimensión, hay varios. Principalmente la etapa de diseño es fundamental. En la etapa de diseño se basa en una serie de variables y esas variables pueden fallar. En primer lugar, por ejemplo, la estacionalidad. Aquí en España, por ejemplo, en el litoral tenemos numerosos núcleos urbanos con depuradoras que tienen un caudal de diseño preparado para recibir a una cantidad de gente descomunal en verano. Una vez llega septiembre, esa estación depuradora queda completamente sobredimensionada. Pero ya no solamente son casos de estacionalidad, podríamos estar hablando de cambios en la población que no esperábamos y producen esa sobredimensión o incluso infradimensión, dependiendo del movimiento de crecimiento o decrecimiento de esa población. Conexiones de posibles redes separativas, por ejemplo, generarían el caso contrario de infradimensión, o polígonos industriales como, bueno, que las crisis económicas se encargan desgraciadamente de cerrar y dejan de llevar agua a la estación depuradora que, digamos, seleccionada, ¿no?, del territorio. Bueno, como desde el punto de vista económico, continuamos con la reflexión y hablamos de, bueno, a qué partidas económicas podría afectar esa sobredimensión. Y hay dos partidas económicas fundamentales que yo creo que coincidiremos todos. Primero, la energía. Estas estaciones, estas infraestructuras son grandes devoradoras de energía, necesitan esa energía para poder llevar a cabo los procesos de tratamiento. Y, por otro lado, los mantenimientos, yo creo que están generando una grandísima atención, grandísimo interés, porque precisamente lo que son los mantenimientos anuales vemos que van increciendo e intentamos entender el por qué y cómo podemos un poco optimizar estos mantenimientos. A continuación de seleccionar los dos costes económicos en los que nos queremos, en este caso, fijar, nos queremos focalizar, queremos concentrarnos, seleccionamos, digamos, la metodología adecuada. En este caso, seleccionamos digamos, la econométrica, hacemos uso de los análisis estadísticos para luego hacer uso de la inferencia estadística. En primer lugar, aglutinamos toda una serie de variables técnicas. Estas variables técnicas son las que definen, digamos, la muestra, ¿no?, las EDAs que tenemos en nuestra muestra, las observaciones. Pero hay una variable que nos interesa muchísimo y nunca viene en las bases de datos, y es precisamente la sobredimensión. Y la sobredimensión podríamos entenderla, en principio, como una variable cualitativa en la que sufres o no sufres sobredimensión, pero en nuestro caso necesitamos cuantificarla. Necesitamos no solamente que nos diga qué planta sufre sobredimensión, sino en qué medida está sufriendo sobredimensión. Porque sobredimensión pueden ser intervalos menores o pueden ser mayores y este dato nos interesa. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es generar un indicador que precisamente nos mide la sobredimensión que sufre esta planta antes de empezar a analizar estadísticamente los datos. A continuación, con todos estos datos, generamos lo que es el método, aplicamos el método econométrico. El método econométrico tiene una primera fase en la que intentamos plantear posibles correlaciones, intentamos seleccionar variables que son significativas en el proceso o en este caso aquellas variables que nos pueden explicar los costes económicos de los que estábamos hablando anteriormente, los costes económicos de mantenimiento o los costes económicos dedicados a los consumos energéticos. Luego establecemos la función. Funciones hay de distintas tipologías. Las funciones lineales son las más sencillas, pero tenemos cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. Y finalmente, en cuanto tenemos ensamblado el modelo con las variables, digamos, significativas, ya podemos realizar proyecciones y podemos ver exactamente lo bueno que es nuestro modelo. No sin antes someter siempre el modelo a una serie de validación. Los modelos econométricos tienen que ser validados, tienen que ser corroborados. Y hay algunos análisis estadísticos, como el de no colinealidad, la normalidad de los residuos, la homocedasticidad o la independencia, que deben de pasar, digamos, estos test para corroborar o para afianzar o para asegurar que nuestro modelo podrá predecir, digamos, los datos, ¿no?, con el mínimo error, el mínimo sesgo posible. Tenemos clara ya cuál es la metodología y, evidentemente, necesitamos una muestra, y cuanto más amplia, mejor. Aquí en la Comunidad Valenciana, gracias a la EPSAR, a la cual agradecemos siempre los datos,
usamos para analizar, digamos, los costes de mantenimiento, un total de 245 plantas, EDARs, y cogimos un periodo bastante amplio, ¿no? Porque no nos interesan datos homogéneos, por supuesto deflactando los costes. Por último, escogimos la tecnología de aireación prolongada. Con esta muestra hacemos unos primeros análisis. Evidentemente no voy a poner todos los análisis porque no tendríamos tiempo hoy para verlos, pero sí que podemos ver un poco, por ejemplo, en este caso, cómo se reparten los costes en una depuradora. Y creo que coincide más o menos con lo que todos andamos pensando, ¿no? Que una gran parte, digamos, de los costes va dedicado a la parte de energía y hay una parte con un 27% y hay otra parte de costes dedicados a los mantenimientos que está en torno al 11%. Aquí hay cierta variabilidad. Hay países que incluso, Alemania, por ejemplo, llegan hasta incluso un 25% de los costes de mantenimiento. Habría que preguntarse cuál es el motivo, ¿no? Continuamos desagregando la muestra, ¿no? Y en este caso desagregamos la muestra en tamaños y seleccionamos 3 tamaños, ¿no? Plantas que tratan menos de 2.000 habitantes equivalentes, plantas que tratan entre 2.000 y 20.000 y plantas que tratan entre más de 20.000. ¿Por qué la desagregamos? Por las influencias de las economías de escala, ¿no? Las plantas, las EDARs, conforme van ganando en dimensión, van tratando más agua, consiguen aminorar los costes. Lo que nos interesa de nuestra función es que pueda proyectar los costes en cualquiera de los 3 casos. Y como pueden ver, en una de las características, de entre todas las características que hay en este cuadro, hay una en concreto que habla de los habitantes equivalentes tratados y digamos, la población equivalente de diseño. Y como pueden ver, vemos diferencias, ¿no? Prácticamente hay diferencias que multiplican prácticamente por 2 o hasta incluso por 3 el caudal de diseño y el caudal de realmente tratado, ¿no? A lo largo del año. Generamos el índice, hablábamos de necesitamos cuantificar esa sobredimensión, sabemos que tenemos plantas sobredimensionadas y necesitamos, digamos, cuantificar, necesitamos un número que nos diga en un intervalo, en este caso de 0 a 1, como cuánto está de sobredimensionada la planta. Y este gráfico yo creo que es súper interesante porque cogemos en concreto, después de haber calculado los índices asociados a las 245 depuradoras, cogemos 40 para poder observar bien las observaciones y vemos que hay un número de depuradoras que están en torno al 20%, digamos, de sobredimensión, lo cual entenderíamos que es algo normal, tienen que estar preparadas para tratar en un momento dado más caudal, pero hay plantas que sobrepasan el 70 y el 80% de dimensión, es decir, el caudal de diseño está muy por encima del caudal que realmente tratan, ¿no? Continuamos analizando y decimos, bueno, pues vamos a distribuir entre intervalos esta sobredimensión. El 0,3 serían aquellas que tienen menos de un 30% de caudal de diseño sobretratado, las plantas de 30 a 60 y, por último, las plantas más sobredimensionadas, ¿no? Las plantas que superan el 60%. Y mira por dónde los costes de mantenimiento medidos en euros metro cúbico dedicados en cada uno de los intervalos crecen continuamente. De 9 céntimos el metro cúbico pasamos a 20 céntimos el metro cúbico. Bueno, multipliquen ustedes por el volumen de agua que estas plantas son capaces de tratar al año y podemos empezar a hacer alguna cuenta. Aquí tenemos una tabla que distribuye los tamaños y distribuye lo que son la sobredimensión, en menos de un 30%, del 30 al 60 y un 60%. Observamos que las plantas pequeñas son las que más acusan la sobredimensión. Y por último, es un gráfico también muy interesante, una tabla muy interesante que trata de correlacionar para cada uno de los tamaños qué relación hay entre 0 y 1, entre lo que son los costes dedicados a los mantenimientos y R. R es el índice que hemos generado. Y en los 3 casos vemos que hay una correlación positiva y significativa. Finalmente, bueno, el objetivo al final es aprender y sacar el máximo provecho de los estudios. Y es por eso por lo que finalmente modelizamos, generamos una función matemática que es capaz de predecir los costes de mantenimiento asociados a unas variables explicativas. En este caso, las variables explicativas, como pueden ver, V utiliza el volumen de agua anual como variable. Además, utiliza la DBO en kilos año eliminado. Y por último, que es lo más interesante, es que la función
permite incluir como variable significativa la R, la sobredimensión de la planta. Y con este finalmente, ¿qué podemos obtener? Pues podemos obtener una proyección y podemos calcular distintos escenarios. Y en este caso, por ejemplo, observamos que una planta pequeña elegida al azar, pues resulta que los costes económicos dedicados a los metros cúbicos serían completamente distintos en caso de no sufrir sobredimensión a sufrir una sobredimensión de un 0,9 o un 90%. Aumentarían los costes aproximadamente un 8%. Continuamos preguntándonos, hablábamos de qué implicaciones puede tener en los costes de mantenimiento, hablamos de costes de mantenimiento en torno a un 11%, hemos visto que los costes dedicados a la energía se sitúan en torno a un 27%, interesa ver qué es lo que ocurriría con la influencia, digamos, de la sobredimensión sobre los costes energéticos. Las plantas de las estaciones depuradoras tienen un gran número de bombas soplantes, bombas centrífugas de superficie, de fangos sumergibles. Estos equipos consumen una grandísima cantidad de energía. Y de nuevo vamos directamente a generar el índice, en este caso lo denominamos Z. El índice Z al final lo que hace es calcular, digamos, la diferencia entre lo que es el caudal de diseño de los equipos que tenemos instalados en nuestras plantas y el caudal real que finalmente están tratando. De tal modo que cuanto mayor es Z, en un intervalo de 0 a 1, mayor diferencia hay entre el caudal tratado por nuestros equipos y el caudal de diseño. Y en el caso de la EDAR B, de 0,16, vemos que la gran mayoría del tiempo, la gran mayoría del año, está prácticamente tratando el caudal que debe de tratar, en torno a los 450 metros cúbicos día. Gráficos de dispersión, también muy interesantes. De nuevo hacemos 3 grupos. Fíjense cómo en las EDARs menores a 2.000 habitantes equivalentes, vemos cómo conforme vamos incrementando el factor Z, la sobredimensión, digamos, de los equipos electromecánicos, vemos cómo los costes van incrementando. De nuevo, de 2.000 a 20.000 habitantes equivalentes, los costes, la tendencia continúa siendo creciente y finalmente, si cogemos el tamaño más grande, la tendencia continúa siendo positiva. Además, estos gráficos son muy interesantes porque podemos ver que en las estaciones más pequeñas los costes se sitúan prácticamente en 0,10 para un factor de sobredimensión de 0,10 y en cambio cuando nos vamos a las grandes pasamos a 0,02 para un factor de sobredimensión de 0,10, por lo que se intuye que evidentemente también en consumos energéticos se producen digamos, las llamadas economías de escala. Finalmente, al igual que hemos hecho con los costes de mantenimiento, modelizamos los costes de los consumos energéticos para los 3 tamaños y observamos que de nuevo podemos incluir la V como volumen de agua tratada al año, la DBO, digamos en kilos año y por último fíjense cómo aparece de nuevo esa Z que es digamos el indicador de sobredimensión de nuestros equipos electromecánicos. Estas variables explicarían los costes dedicados a los consumos energéticos, lo cual significa que un incremento en estas variables incrementaría los costes de energía consumidos por la EDAR en este caso. De nuevo, un ejemplo muy similar al anterior, en lugar de R lo llamamos Z, localizamos una planta aleatoria, en este caso pequeña, que trata poco más de 1.000 habitantes equivalentes y de nuevo generamos escenarios y decimos, bueno, ¿qué pasaría si esta Z fuera de 0,20? Evidentemente consumiría 0,09 euros metro cúbico, que este dato lo teníamos anteriormente, y conforme vamos subiendo esa Z, esa sobredimensión en los equipos electromecánicos, vemos que el coste, digamos, la energía, va incrementando hasta el extremo de que, bueno, pues si antes teníamos un 8% de incremento, ahora tendríamos un 30% de incremento en costes energéticos precisamente debido a lo que es la sobredimensión. Por lo que tanto los costes de mantenimientos generados por la sobredimensión como los costes energéticos podrían ser unas variables muy interesantes para poder intentar, para intentar optimizar, ¿no? Como vemos, la sobredimensión tiene efectos directos en los consumos energéticos y en los costes de operación y mantenimiento de las EDARs. Modelizar los efectos económicos permite proyectar los costes asociados a estos consumos, tanto de energía como de mantenimiento, y ya pues
Lo último, entender la influencia de las variables permite ofrecer soluciones tecnológicas, ¿no?, que traten de optimizar estos costes de operación. Una vez terminado con estas preguntas y estas conclusiones del sobredimensionamiento, digamos, en las plantas, continuamos, hablábamos antes de la edad, digamos, de nuestro parque, ¿no?, de nuestras infraestructuras, y comentábamos que el 40% de nuestras plantas supera los 40 años, ¿no?, de vida útil. Fíjense que las estaciones depuradoras están sometidas a una presión muy elevada. Las aguas residuales contienen una serie de contaminantes, pero es que además contienen sustancias como, por ejemplo, los cloruros, que son atacantes directos del hormigón. Además, contienen concentraciones que pueden ser concentraciones elevadas de arena. La arena, a una gran velocidad, es un componente superabrasivo y, por supuesto, perjudica todos los componentes de las bombas, de los equipos electromecánicos. Y aquí lo que tratamos de hacer es plantear la misma metodología, plantear el análisis econométrico, pero en este caso aplicado a lo que es el envejecimiento. Todos sabemos que el envejecimiento, el deterioro de las infraestructuras, conforme va acelerando, digamos, la vida útil o la amortización de los equipos, al final los rendimientos tienen que disminuir, pero no se ha calculado. Entonces consideramos que necesitamos identificar y necesitamos cuantificar las cosas para poder convencer de que igual puede ser interesante incrementar los planes de prevención, los mantenimientos preventivos, y que también puede ser muy interesante tomarse muy en serio lo que son los reemplazos de nuestros equipos, de nuestras infraestructuras. Cuando hablamos de deterioro, necesariamente lo relacionamos con los costes de mantenimiento. Y eso es porque los costes de mantenimiento son los que tratan de evitar el deterioro, o por lo menos ralentizar lo máximo posible el deterioro. Y cuando hablamos de costes de mantenimiento, inevitablemente tenemos que hablar de los costes de mantenimiento preventivos y los costes de mantenimiento correctivos. Y cuando hablamos de mantenimientos correctivos, pues bueno, hay ciertas situaciones, puede ser por política de empresa o pueden ser por periodos cortos de licitaciones, que muchas veces, en muchas ocasiones, el operador pues no puede implementar una política seria de mantenimiento preventivo por cuestión de recursos financieros o porque simplemente va a estar 3 años y tampoco sabe el historial de mantenimiento del operador anterior. Lo cierto es que los mantenimientos correctivos, las implicaciones de los mantenimientos correctivos en las averías son numerosas, ¿no? Estas intervenciones rápidas de esperar a que rompa para reparar, al final producen mayor número de reparaciones a corto plazo. Las roturas, además, pueden implicar no solamente el paro del proceso productivo, sino la rotura de un segundo elemento que no tendría por qué romperse si no se hubiera roto el primero. Además, al final acorta la vida útil de los activos, de los equipos en planta, por lo que al final tendremos que reemplazarlos antes de lo que deberíamos, lo que significan recursos financieros. Y, por supuesto, las bombas, por ejemplo, los equipos electromecánicos que ya acusan un desgaste, pues normalmente tienen mayores consumos energéticos. Al final, el impacto del deterioro podríamos resumirlo en tres fases, ¿no? En primer lugar, el deterioro tiene un impacto sobre los costes de mantenimiento, que lo hemos hablado. Los costes de mantenimiento, los costes dedicados a averías van a ir incrementando, por lo tanto la planta probablemente pierda eficiencia porque está incrementando los costes de mantenimiento cuando no debería. Va a tener un impacto directo sobre los consumos energéticos. El desgaste de las bombas va a generar mayores consumos energéticos, por lo tanto la planta, de nuevo, probablemente pierda una eficiencia porque está incrementando los costes energéticos dedicados a estas bombas. Y luego, por último, el impacto sobre el medio ambiente. Y este impacto está más en la parte social, ¿no? Y que hay que aprender. Yo creo que empieza a ser importante valorar, identificar y evaluar esta parte, porque al final tenemos que transmitir a la sociedad que todos los esfuerzos que hagamos en mantenimientos preventivos, en este caso, van a generar unos beneficios mucho mayores que los costes. Porque en el caso de una avería de una bomba que está en un secundario, en un biológico, que se produzca un vertido, pues se va a producir un impacto ambiental enorme, que evidentemente si se cuantifica y ponemos los costes preventivos que lo hubieran evitado y los costes de este impacto ambiental, pues yo creo que es para reflexionar.
Bueno, una vez analizado las implicaciones de los costes o del deterioro en las plantas, tratamos de modelizar tanto los costes de mantenimiento como los costes de energía en estas plantas. Utilizamos siempre los mismos procedimientos, la metodología es estadística, inferencia estadística. Partimos en este caso de una muestra de 300 depuradoras. De nuevo, agradecer a la EPSAR los datos. Identificamos en este caso, seleccionamos la aireación prolongada y los fangos activos. En el 2021, supusieron 170 millones de euros en mantenimientos. Cogemos un periodo amplio para evitar homogeneizar datos y evitar saltos. Por supuesto, los datos son económicos, hay que deflactarlos, hay que llevarlos todos a un mismo momento del tiempo. Y a partir de ahí, hacemos algunos contrastes estadísticos. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla muy sencilla y cogemos 5 años en concreto, cogemos 4 años en concreto de mantenimiento y vemos los euros que estas plantas van, gastando por metro cúbico, ¿no? En lo que son costes de mantenimiento. Y y nos llevamos una sorpresa. Evidentemente, desde el 2015, con 0,038 euros metro cúbico, va increciendo hasta el 2019, que llega al 17% de incremento en los costes. Estamos hablando de costes deflactados, ¿eh? Y a continuación, en cuanto vemos que efectivamente hay una correlación entre lo que es el deterioro y los costes de mantenimientos, lo que hacemos es de nuevo identificar todas las variables técnicas, todas las variables explicativas que nos pueden precisamente, valga la redundancia, explicar estos costes económicos. ¿Por qué crecen estos costes económicos? Pero hay un dato muy interesante a incluir en esta regresión, en este modelo, y es precisamente el envejecimiento de la planta. Modelos econométricos que explican los costes de mantenimiento, a ver, los haylos, pero no hay modelos econométricos que incluyan el envejecimiento como una variable que le permita al operador en un momento dado poder calcular una planta, probablemente en qué incrementará, los costes dedicados a los mantenimientos por culpa precisamente del deterioro. Finalmente, aquí tenemos una primera función de costes que explica los costes económicos de los mantenimientos en la muestra analizada que comentábamos anteriormente. Incluye el volumen de agua tratada, la DQO y finalmente incluye los años transcurridos como variable, que es la J. De tal modo que conforme los años transcurridos vayan increciendo, veremos que los costes de los mantenimientos también irán creciendo. Aquí tenemos una aproximación a costes reales y costes observados para corroborar, lo que comentábamos anteriormente, que es un modelo, econométrico riguroso. Y como pueden ver, una vez tenemos el modelo econométrico, nuestro algoritmo, nuestra función, pues ya podemos ir sustituyendo variables, podemos ir incrementando esa edad de la planta y podemos ver el impacto, que únicamente esa edad, ceteris paribus, es decir, el resto de variables continúan estando en la misma posición, cambiando únicamente el envejecimiento de la planta en años, vemos cómo esa planta va a ir incrementando los costes. Y cuando uno ve esta gráfica, pues igual se plantea intentar, incrementar los mantenimientos preventivos con el objetivo de sesgar, esa tendencia creciente, ¿no? Evidentemente, siguiendo el planteamiento anterior, ¿qué ocurrirá con los consumos energéticos? Hablábamos antes de que, costes de mantenimiento, la sobredimensión, la aplicábamos en los costes de mantenimiento y en la energía, y de nuevo el deterioro, pues puede ser interesante hacer la prueba para ver hasta qué punto puede influir el envejecimiento en el mayor consumo energético de los equipos. De la energía ya hemos hablado, la depuración es un proceso que consume grandes cantidades de energía. Ahora podemos añadir algunas cositas más. El incremento de las tarifas eléctricas que hemos sufrido en estos últimos años han puesto en jaque a aquella industria que tenía una elevada dependencia de la energía. Aquí en Castellón la industria cerámica lo ha pasado realmente mal. Pero es que además tiene un impacto a nivel social, porque es que según el mix eléctrico, conforme más energía consumas, vas a estar provocando un impacto, de emisiones de CO2, evidentemente, ¿no? Que hay que saber identificar y, de nuevo, hay que saber valorar y hay que saber transmitir a la sociedad.
En este caso, utilizamos una muestra de 322 depuradoras con un volumen entre 7.000 y 23 millones de metros cúbicos año. Analizamos un periodo de 3 años por disponibilidad de datos, homogeneizamos, deflactamos, digamos, los costes energéticos y lo que observamos, un primer resultado que observamos es que el 51% de las plantas en este periodo habían incrementado los costes energéticos, pasando en promedio de 0,11 euros metro cúbico a 0,15 euros metro cúbico. Esto estamos hablando de prácticamente un 34% de incremento. Podemos ir haciendo números. Dentro de los grupos identificamos dos. Aquellas plantas que sí que utilizan sistemas de aireación para lo que son sus procesos y aquellas plantas, aquellas EDARs que no presentan sistemas de aireación. Y evidentemente resulta que nos da significatividad estadística en aquellas plantas que sí que utilizan sistemas de aireación. De ahí la importancia de optimizar estos sistemas, ¿no? Estos equipos electromecánicos. Y finalmente hacemos 3 tamaños por cuestiones de economías de escala para ver exactamente si, digamos, el patrón, si la tendencia continúa siendo la misma. Y observamos que el tamaño más grande, el tamaño número 3, que es el que trata más de 275.000 metros cúbicos al año, no da una diferencia estadísticamente significativa. Los crecimientos, digamos, de los costes energéticos, bueno, esto daría para otro estudio, para plantearse el por qué. Son plantas más grandes que tienen más recursos financieros, por lo tanto tienen más costes, pueden dedicar más costes a los mantenimientos preventivos. Son plantas que utilizan mayores sensores y así evitan, digamos, optimizan el consumo energético. Ya digo que esto daría para un segundo análisis. Y finalmente, al igual que hemos hecho en el resto de casos, modelizamos los consumos energéticos, los costes dedicados a la energía mediante una función econométrica que en este caso, de nuevo, vuelve a incluir el factor J como el factor envejecimiento en años transcurridos. De nuevo, tratamos de ser siempre eminentemente prácticos. Está muy bien estudiar, preguntarse por las conclusiones, pero es mucho mejor intentar aplicarlo y ver, en este caso, cómo, digamos, el envejecimiento puede ir incrementando los costes de energía de una EDAR y gracias a estos gráficos, gracias a estos resultados, podemos plantearnos pues, qué sistemas, al final esto es un coste-beneficio, qué sistemas podemos emplear para intentar sesgar este crecimiento, este patrón continuo de crecimiento. No podemos olvidar que un crecimiento continuo en los costes energéticos pone en riesgo, digamos, la sostenibilidad económica de nuestra planta. Y ya para terminar, hemos visto que las funciones de coste permiten entender la influencia de distintas variables, como es el caso de la sobredimensión sobre los costes de operación y energía. Hemos visto que, digamos, que las implicaciones del sobredimensionamiento son numerosas, requieren, esto no lo hemos hablado, pero una planta sobredimensionada requiere una gran cantidad de euros en inversión, en lo que son CAPEX, en lo que son los reactores y lo que son las bombas, ¿no? Y luego, además, la sobredimensión hemos visto que no solamente es CAPEX lo que necesitamos, sino que luego va a generar OPEX, luego va a generar una serie de costes continuamente crecientes, ¿no? En mantenimiento y en consumos energéticos. Hemos visto también que el sobredimensionamiento termina aumentando aproximadamente en una EDAR al azar entre un 7 y un 8,5%. Y luego, en el presente trabajo, también hemos podido cuantificar el impacto económico asociado al deterioro de la planta sobre los costes de mantenimiento y sobre los de la energía. Es muy importante la metodología de los costes no actuar que aplicamos en un proyecto anterior en materia de renovación y mantenimiento preventivo. No hacer nada no nos está saliendo gratis. No hacer nada nos va a pasar factura y conforme pasen los años la factura yo creo que va a ser mayor. Por lo tanto, las políticas de mantenimiento preventivo, así como planificar los reemplazos, consideramos que ayuda a optimizar los costes generados por el deterioro y la fatiga de los materiales en las EDARs. Y finalmente, consideramos que monitorizar y adaptar los equipos y procesos a los caudales reales puede ser de gran ayuda, ¿no? Para incrementar la eficiencia de las infraestructuras. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tu exposición y por darnos todos estos detalles y aspectos económicos que, como bien dice, son clave para nuestras EDAR. Luego tendremos la oportunidad de ampliar los detalles en la ronda de preguntas.
recordad que nos podéis ir dejando vuestras dudas y vuestras consultas que hayan ido surgiendo durante la ponencia de Vicente en la pestaña de preguntas y después las responderemos en directo. Y ya a continuación, Laura Vila y Flor Pérez nos presentarán varias soluciones de Hendrik Hauser para contribuir a mejorar la eficiencia de nuestras plantas de tratamiento de agua. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Flor. Os voy dando paso. Un segundito. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes a las dos. Si os parece, os voy abriendo la ponencia. ¿De acuerdo? La tenemos aquí. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. Laura, ¿querés comenzar vos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya nos ha presentado anteriormente a José Miguel, yo soy Laura Vila, llevo la parte de análisis de líquidos aquí en Hendrik Hauser España. Y bueno, mi compañera Flor, que está basada en Alemania y ella está en la fábrica y es nuestro contacto en la planta de fabricación. Soy argentina, por eso van a ver la diferencia del acento con este hermoso español de España y trabajo en Alemania hace 10 años en la fábrica de Endres y trabajamos juntas con Laura para desarrollar estos instrumentos en el mercado. Estupendo, pues cuando queráis comenzamos, Laura. Bien, Laura, te doy el comando. Bueno, pues lo que presentaremos hoy es... Bueno, nuestra presentación la hemos llamado optimización de la EDAR mediante el uso de soluciones de control de aireación y de precipitación de eliminación de fosfatos. Y bueno, veremos primero la parte de lo que es la eliminación del nitrógeno en la EDAR, es decir, el control de la aireación. ¿Por qué necesitamos en realidad tener ese control y ese monitoreo, como decimos en Argentina, del nitrógeno total y del amonio? Básicamente para poder cumplir los límites del efluente. En cada país tenemos diferentes límites, pero en todos hay una legislación que nos pide mantener y respetar esos límites. Y a su vez, en el caso de nitrógeno y amonio, es para una cuestión de poder reducir los costos de operación de la planta. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente controlando el oxígeno que necesitamos colocarle o no, dependiendo de la fase en la que estamos en la planta de tratamiento de efluentes, y de esa forma consumir el oxígeno solamente el necesario para optimizar, por un lado, el proceso y a su vez consumir la menor cantidad de oxígeno posible. Tenemos diferentes formas de manejar, digamos, el uso de oxígeno dentro de una planta. Podemos no controlarlo, o sea, no medir cuánto oxígeno estamos precisando y por ende simplemente hay empresas que dejan los aireadores prendidos constantemente. Podemos tener un control basado en el tiempo, en donde determinado momento lo dejan prendido, determinado momento lo apagan. Pueden tener un control con una medición de oxígeno, después les voy a mostrar el sensor, en donde ustedes están midiendo cuál es el oxígeno disuelto. Con respecto a eso, basado en un set point, pueden automatizar la bomba para que los aireadores se prendan y se apagan lo que se necesite. Y por último, que es lo que les vamos a presentar hoy, existe una solución en donde se está midiendo al mismo tiempo diferentes parámetros como amonio, nitratos y oxígeno, y a partir de eso, con un algoritmo que predice cuánto oxígeno se va a necesitar con respecto a la cantidad de amonio que está entrando a la planta, a partir de ahí poder automatizarla y de esa forma optimizar al máximo el consumo de oxígeno. Vale, pues dentro de la solución del control de la aireación hay dos tipos de control, el intermitente y el continuo. En este caso, el que vemos aquí es el intermitente y lo que hacemos es, por un lado, usamos un sensor de oxígeno disuelto óptico y un sensor, habitualmente un ion selectivo, que nos mide de forma continua la concentración de amonio y de nitratos. En el caso de nitratos es simplemente informativo para monitorización y en el caso del
los valores medidos de oxígeno disuelto y amonio los usamos los usa esta solución para establecer un punto límite de oxígeno variable. Después, como ha comentado Flor, tenemos, bueno, mediante un algoritmo se calcula la cantidad de aire necesario que tenemos que tener para mantener los límites de amonio dentro del, el nivel de amonio dentro del límite que nosotros hemos establecido. Y al final, estos valores límite que tenemos son los que se usan para ir cambiando de la fase de nitrificación, donde tenemos las soplantes encendidas, a la de desnitrificación, donde las apagamos. Los sensores están conectados a una electrónica y esa electrónica lleva la información a este algoritmo que va a predecir lo que se va a tener que hacer en las diferentes zonas. Entonces va a depender si estamos si la planta tiene más de una zona, en qué zona estamos, y lo que ustedes están viendo en este momento ahí es cuál es la pantalla o el display de este equipo del que nosotros estamos hablando. Entonces, en la parte derecha, que ustedes ven que está la parte de aireación justamente con las burbujas, en esa parte ustedes van a ver los valores instantáneos, o sea, qué es lo que está sucediendo en este momento, cuánto tengo de amonio, cuánto de nitratos y cuánto oxígeno hay en este instante. Y en la parte izquierda se va a ver, por un lado, como dice Blower, estamos en la parte de aireación porque tenemos dos soluciones, una para aireación y la otra para fosfatos que verán luego. En este caso estamos en la aireación. Nos dice qué tipo de proceso tenemos, que es intermitente, en qué fase estoy, que estoy en la denitrificación, y cuánto fue el tiempo que duró mi última denitrificación, cuánto estoy de la parte final de esa etapa. Bueno, y básicamente lo que dice DIN oxígeno set es justamente a través de ese algoritmo cuánto se calcula que se le va a tener de poner de set point al oxígeno para poder manejar y tratar el amonio que está ingresando a la planta. Cuando vimos la pantalla anterior, había una parte que era de seteos. Dentro de los seteos, lo que ustedes como clientes setean es cuáles son los límites. O sea, yo quiero estar dentro de mi tanque entre tanto y tanto de amonio, y como mínimo, esto todo se setea, esto es simplemente a modo de ejemplo, cuál es el tiempo mínimo que quiero que funcionen mis aireadores y cuál es el tiempo máximo. ¿Por qué hay un tiempo mínimo? Porque no voy a estar abriendo y cerrando los aireadores cada un minuto, porque eso también consume energía en despropósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo mínimo? ¿Cuál es el tiempo máximo? ¿Y cuál es el tiempo también mínimo y máximo que yo voy a tolerar que mis aireadores estén apagados? Y lo que ven de la mitad hacia la derecha son los resultados, digamos, de este algoritmo. Entonces, es lo que el algoritmo calcula, que tiene que estar entre 0,8 y 2,4 la concentración de oxígeno. Vale. En cuanto a la instrumentación que necesitamos para llevar a cabo el control de la aireación intermitente, bueno, hay dos opciones. De forma habitual, lo que usamos es el controlador, es decir, lo que nos aporta la propia solución, que es el Equiline Control. Tenemos un equipo ion selectivo, que es el ISEMAX CAS40D, que nos monitoriza el amonio y el nitrato. Y usamos también un sensor de oxígeno disuelto, en este caso uno óptico, bueno, y una electrónica. Y bueno, en este caso el ISEMAX y el sensor de oxígeno son los que nos aportan los valores de forma continua. En algunos casos en que por algún motivo, ya sea de proceso u otro, el ISEMAX no es la opción más adecuada, existe una alternativa que es el uso de el controlador igualmente, pero sustituimos el sensor ion selectivo por un analizador de amonio colorimétrico con su preparación de muestra, y la medida de nitratos nos la aporta un fotómetro, que es el CAS51, y al igual que en la opción 1, pues el sensor de oxígeno disuelto. Y la otra opción de control de la aireación, hemos visto la intermitente, otra opción
que tenemos es el control continuo. En este caso está pensado sobre todo para cuando nitrificación y desnitrificación están separados, y en este caso medimos el caudal de entrada también, y medimos en la entrada o en la parte de desnitrificación, medimos también amonio y nitratos. Por otro lado, en la parte aeróbica medimos nuevamente amonio y nitratos, también con un sensor ion selectivo, y la concentración de oxígeno disuelto. Y de forma opcional podemos medir la masa de aire que nos aportan las soplantes mediante un caudalímetro másico. Y bueno, básicamente esta opción es especialmente útil para poder detectar de forma muy rápida los picos de carga que puedan entrar. Acá la diferencia que van a ver es que debajo van a ver que dice DENI y NITRI. Entonces, lo que voy a poder en este caso ver es por separado la denitrificación y la nitrificación, cuáles son los valores actuales y cuáles son los valores de seteo, que es lo que ya explicamos en el slide anterior. Esta es la parte de nitrificación, por eso uno no tenía burbujas, el otro sí tiene burbujas, y en donde incluso si estuviesen midiendo el caudal de aire, como les comentaba Laura, van a poder también ver los valores actuales del caudal de agua. En este caso, la instrumentación que usaríamos si tuviésemos un control de aireación continuo sería el controlador, el Leaky Line Control, los dos sensores ion selectivo, que son el ICEMAX para medición de amonio y nitrato. Tendríamos también el sensor de oxígeno disuelto, tendríamos una electrónica para hacer funcionar los sensores y tendríamos caudalímetros para medir la entrada, la carga de entrada, es decir, el caudal de entrada, y también el aire de las soplantes si lo quisiésemos medir. En este caso no aparece como opción el analizador porque igual que en la opción intermitente podemos usar el analizador, en este caso como el analizador nos proporciona una medición que no es continua, es decir, es cada 10 minutos, en el caso de la aireación continua lo que recomendamos es el uso de un ion selectivo que nos aporta monitorización de forma continua. Y este es un caso real, los datos de una estación depuradora de aguas residuales municipal con una población de diseño de 20.000 habitantes y en este caso tenía un control de aireación intermitente. Esta planta, tiene 2 balsas de aireación y en cada una de ellas hay 2 soplantes, con lo cual hablamos de una planta que en total cuenta con 4 soplantes en el tratamiento biológico. Entonces, previamente al uso de esta solución con Leaky Line Control, lo que hacían era un control por tiempo. Y eso suponía que el tiempo en el que las soplantes estaban encendidas por día era de 16 horas y media aproximadamente. Con el uso del Leaky Line Control, lo bajan a 11 horas al día, lo cual supone un ahorro de 5 horas y media en que las soplantes ya no están encendidas. Y bueno, haciendo un cálculo de un coste aproximado de 0,23 euros por kilovatio hora y contando el consumo energético, que bueno, se contó que por día y compresor eran unos 275 kilovatios hora, pues bueno, esto equivale anualmente a más de 100.000 kilovatios hora por compresor, lo cual supone que el coste energético diario es 63,25 euros y todo esto, si lo calculas de forma anual, supone que ahorras por compresor al año prácticamente 24.000 euros, lo cual supone pues, un ahorro del 33% aproximadamente. Y ahora pasamos a la otra solución, que en este caso es la de
eliminación de fosfatos, la precipitación de los fosfatos. Bueno, y básicamente, al igual con el tema de nitrógenos, el tema de fósforo total y de fosfatos también es un requerimiento legal que debemos respetar. Y en el caso de reducir los OPEX, es para la precipitación de fosfatos, básicamente porque dependiendo del país, el floculante que se utiliza puede ser más o menos caro y es una forma de reducir esos costos, reducir esa inversión y adicionalmente también hacer que esa precipitación funcione de forma correcta. Porque a veces por no dosificar lo suficiente, básicamente no tengo la precipitación como debería tenerla. Cuando sobredosifico, simplemente estoy adicionalmente aumentando turbidez y además ni siquiera utilizando el floculante. En el caso de la solución para eliminación de fosfato, contamos también con varios tipos de control. Uno de ellos es el de lazo abierto. En este caso, medimos el caudal de entrada y medimos también en la entrada lo que nos va entrando de ortofosfato. Entonces, lo que tenemos es un algoritmo que nos calcula la cantidad de floculante que hay que añadir para cumplir los límites que hayamos establecido y el punto de dosificación del floculante se encuentra por detrás, es decir, posteriormente al punto de medición del ortofosfato. La diferencia que vamos a encontrar en la pantalla del tratamiento de eliminación de fosfatos, van a ver que en la parte izquierda dice dosing. Claramente que esto va a estar en el idioma que ustedes lo precisen, ¿no? En el lado izquierdo dice dosing, eso quiere decir que es justamente para la dosificación de floculante. Y en la pantalla, digamos, en la mitad derecha, lo que van a conseguir ver, ustedes van a tener un tanque en donde van a tener el floculante y si ese tanque tuviese un sensor de nivel, podrían tener directamente cuál es el consumo total que ustedes están teniendo de ese floculante, cuál es el caudal de consumo, cuándo se debería rellenar, cuánto están utilizando la bomba para ello y a su vez, como siempre, el valor del parámetro que estamos midiendo, que es fosfato, y en el caso que lo tuviesen, el caudal también. Y en el lado izquierdo, nuevamente, todos los set points que le ponemos para que funcione. Otra opción de eliminación de fosfato es la que llamamos el control feedback. Y en este caso, al igual que antes, tenemos un caudalímetro para medir el caudal de entrada, pero a diferencia del control por lazo abierto, en el que medíamos ortofosfato en la entrada y el punto de dosificación se encontraba posterior a la medición, en este caso es al revés. En este caso, la medición del ortofosfato se encuentra a la salida del reactor biológico, en este caso, y la dosificación se hace previamente. Es decir, lo que pasa en este caso es que el algoritmo que incorpora esta solución nos calcula la cantidad de floculante que hay que dosificar para mantener los valores de ortofosfato a la salida del biológico dentro del límite, es decir, mantenerlos dentro del límite que hayamos establecido. En este caso, lo que van a ver diferente al anterior es de dónde está tomando el valor, digamos, dónde es el punto de medición, que es posterior, pero van a ver exactamente lo mismo en la pantalla. Y por último, en este caso, es una aplicación típica para plantas con una fluctuación muy, muy grande en la carga. Pueden ser incluso plantas, por ejemplo, de refrescos o soft drinks o gaseosas, dependiendo del país que nos está escuchando, en donde, como utilizan ácido fosfórico, pueden tener picos altos y gran variación. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo en donde conviene medir antes y después, y esto es como lo verían en la pantalla, en donde estaríamos con un analizador con 2 canales, midiendo en la entrada y en la salida para poder hacer un correcto control de la floculación.
En este punto vamos a ver, al igual que al principio, de la mitad para la izquierda son todas las cosas en donde yo seteo cuál es el volumen del tanque, perdón, cuál es el volumen para rellenarlo, que básicamente en este momento va a ser lo mismo que es el volumen general, qué tipo de floculante estoy utilizando, qué porcentaje tiene de activo, la densidad, porque a partir de todos esos valores es que después, con respecto al caudal y con respecto al nivel, voy a saber cuánto estoy utilizando, qué concentración estoy utilizando y va a poder entonces encontrar los factores de dosificación correctos para el proceso. Y así vemos la instrumentación que nos haría falta para la eliminación de fosfato. Tendríamos, como siempre, el Equiline Control y además tendríamos un analizador colorimétrico de fosfato, la preparación de la muestra que va asociada al analizador, un caudalímetro para controlar el caudal de entrada y tendríamos además un tanque con el floculante y una bomba de dosificación para este floculante. Y aquí, como hemos visto antes en el caso del control de la aireación, tenemos otro caso real. En este caso era el control de la precipitación de los fosfatos y el método que se usaba era el control feedback. En una EDAR municipal con población equivalente a unos 30.500 habitantes. Y en este caso, como era un control feedback, el punto de medición se encontraba por detrás del punto de dosificación del precipitante. Y eso sí, se hacía tanto para mantener los límites, para mantener los valores dentro del límite, se hace teniendo en cuenta no solo el caudal de entrada, sino también la recirculación interna y el retorno de los fangos activos. Y esto lo que suponía era, bueno, por un lado se conseguía mantener el objetivo, uno de los objetivos principales, que es mantener los valores de fosfatos dentro del límite a la salida y ahorrar en precipitante. El consumo promedio del precipitante antes del uso de esta solución, del Equiline Control, era de 314 litros por día. Una vez se usa esta solución con el Equiline Control, se pasa a un consumo promedio de 204 litros al día, lo cual supone un ahorro de precipitante aproximadamente del 35%. Y hasta aquí la presentación de nuestras soluciones. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambas, a Laura y a Flor, por vuestra exposición y por esos casos de éxito tan claros que nos habéis mostrado y por presentarnos vuestras soluciones. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Yo, en primer lugar, y antes de abrir la ronda, le quería preguntar a Vicente, que aprovechando que lo tenemos aquí, en cuanto a los sistemas de automatización y control de oxígeno y demás, ¿qué nivel de equipamiento habéis encontrado tras el estudio que habéis realizado vosotros, Vicente, en las distintas plantas, que veo que ha sido grande y extenso, con lo cual, ¿qué nivel de automatización dirías que tienen nuestras plantas? No, tienes que activar el micro, por favor, Vicente, que lo tenemos ahora. Sí. Ya está. Adelante. Evidentemente no tenemos acceso exactamente al nivel de automatización porque son datos, digamos, restringidos, pero sí que es evidente que a la vista de los datos, cuando ves que los consumos por la sobredimensión están muy por encima de lo que debiera ser, pues es evidente que creo que hay puede haber cierta carencia, es mi hipótesis, de mecanismos de monitorización, digamos, en estas plantas de la muestra, mi opinión. O sea que habría mucho margen de mejora por lo que podemos ver, ¿verdad? En ese aspecto. Sí, yo creo que también depende mucho del tamaño y el músculo financiero, evidentemente, que tenga la EDAR. No es lo mismo una EDAR pequeña de una población pequeña que una EDAR con unas dimensiones de 40.000 o 50.000 habitantes equivalentes, lo cual es lógico, ¿no? Claro. Bueno, pues abriendo la ronda de preguntas, nos preguntaba Raúl en qué consiste el test de
Kruskal-Wallis que has comentado antes? Bueno, el test de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica, es un análisis estadístico donde estableces una hipótesis, digamos, nula y una hipótesis alternativa, y en realidad el objetivo del Kruskal-Wallis es eliminar esa tendencia o esa sensación que te puede dar, digamos, unos datos. Al final comparas dos grupos y lo que necesitas es asegurar estadísticamente hablando de que hay diferencias significativas entre esos grupos. Esos grupos pueden ser, por ejemplo, años. Cuando la media de esos años es distinta significativamente hablando, tú puedes asegurar que evidentemente hay una tendencia creciente en esas medias que estás analizando. Claro. Sí, no, disculpa si te he interrumpido. Sí, no. Ahí, perfecto. Pues sí. Ya voy con Flor. Nos preguntaba Raúl, Flor, que si los sensores de amonio y nitrato pueden integrarse también en ETAPS y en concreto en las tuberías de abastecimiento de agua potable controladas por autómatas programables, o solo están diseñadas para las EDAR. No, en realidad tenemos toda la instrumentación completa, tanto para las, EDAR, o sea, tanto para las plantas de tratamiento de efluentes, como también para las plantas de tratamiento de aguas potables y también para las ramas de distribución. Y todos ellos se pueden conectar directamente a la tubería o al proceso o canales abiertos. Estupendo. Vicente, una pregunta que te hacía yo directamente era ¿qué nivel de envejecimiento dirías también tras vuestro estudio que tienen nuestras instalaciones de tratamiento de agua? A ver, es evidente que en la parte, digamos, de estaciones depuradoras, yo hablo por la muestra, digamos, que tenemos en la Comunidad Valenciana. No puedo hablar del resto del país, evidentemente, porque no, ojalá tuviera esa base de datos. Pero en la Comunidad Valenciana sí que es cierto que hay un gran número de plantas que fueron construidas pues, en la década de los 70, de los 80 y de los 90. Por lo tanto, si hacemos una resta, pues veremos que hay muchas depuradoras que superan los 30 años, aquí en la Comunidad Valenciana. Claro, pero bueno, supongo que será una muestra también de lo que sucede en el resto de España, ¿no? Más o menos. Efectivamente, en principio se supone que puedes extrapolar, digamos, las conclusiones de las plantas de la Comunidad Valenciana al resto del país, lo cual, bueno, con sus cosas, porque ya te digo que como no tengo datos exactos tampoco puedo. Claro. Margarita nos preguntaba, para Flor o para Laura, en el supuesto en el que dosificas el floculante antes del punto de medición de los fosfatos, ¿dónde exactamente dosificas en la línea de aireación? Eso es lo que no entendí la pregunta, sinceramente, porque en el floculante, o sea, el floculante supongamos que se dosifica acá y yo mido después, pero digamos, en ese caso la aireación no tendría... Yo creo que se refiere en el supuesto en que se dosifica floculante, ¿dónde exactamente dosificas? ¿En qué zona? Porque pregunta en la zona de aireación, pero bueno, normalmente se hace incluso antes, ¿no? Es decir, en líneas generales, ¿dónde dosificamos el floculante? En realidad tienen una especie como de manguerita en donde empieza la planta, en donde están de a poquito, en donde empieza la planta, no, en donde empieza el tanque, en donde van de a poquito dosificando. Pero no entendí la relación con la parte de aireación. No sé si quizás, Margarita, querés explicar más, pues no entendí la parte relacionada con la aireación. Sí, perfecto, pues a ver si nos lo puede aclarar y se lo comentamos. Alejandro nos preguntaba, para Vicente, ¿se puede evaluar la edad promedio para plantas pequeñas de 5 a 10.000 habitantes en la que ya es necesario cambiar totalmente la planta? Yo creo que es una buena pregunta. A ver, es una buena pregunta y es compleja porque en muchas plantas lo que puede suceder es que conforme van pasando los años, la planta va envejeciendo, evidentemente el operador va haciendo cambios, reemplazos, tanto en los equipos electromecánicos como en los propios reactores. Entonces, nosotros sí que podemos, asegurar que hay una tendencia creciente en cuanto a costes económicos, pero me parece excesivo poder poner una fecha exacta a la vida útil, de una planta, sobre todo y además porque una planta viene confeccionada de distintos, elementos, distintas estructuras. El hormigón, por ejemplo,
tiene un vida útil de 50 años, las tuberías pueden estar en torno a los 30, hay equipos electromecánicos que están en torno a los 10. Entonces, efectivamente, cada equipo tiene una... Puedes asegurar una tendencia, puedes afirmar que efectivamente los costes son crecientes de acuerdo al deterioro, pero fijar una fecha es complicado, en mi opinión. Gracias, Vicente. Continúo con Laura y Flor. Nos pregunta Alejandro que para plantas pequeñas de 4 a 15 LPS, invirtiendo en la automatización y monitoreo continuo, ¿se pueden tener ahorros energéticos del 33% o semejantes como ustedes expresaron? ¿Tomaron en cuenta el coste de la instrumentación? En el caso del ejemplo que se mandó, no está tomado en cuenta el costo de digamos, no es un retorno de inversión lo que se ha calculado, sino simplemente el ahorro energético que ha tenido el cliente. Y sobre el 33%, si lo tendrían todos, la realidad es que, como son habla hispana y no son todos del mismo país, va a depender de cuánto cuesta la energía en cada país, de cuánto cuesta comparado con la instrumentación. Entonces creo cuánto cuesta el floculante, pero igual ese no era el de floculante, ellos están hablando de la aireación. Yo creo que va a depender de cada país. Ese es un ejemplo específico, por eso también pusimos los kilowatts, el costo de kilowatt por hora, y a partir de ahí se puede hacer un cálculo. Perfecto. Gracias, Flor. Otra pregunta, Vicente, que nos dejaban. ¿Estamos llevando a cabo correctamente el mantenimiento preventivo de nuestras plantas? No sé si habéis podido llegar a alguna conclusión en ese aspecto. A ver, sí que estuvimos trabajando en un artículo muy interesante en el que comparábamos los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos en una muestra de EDARs bastante grande. Y evidentemente pudimos corroborar que aquellas EDARs que llevaban un mantenimiento preventivo importante, los índices, digamos, de eficiencia eran mayores que aquellas EDARs que llevaban un mantenimiento, digamos, políticas de mantenimiento correctivo. Eso, bueno, es una de las conclusiones del estudio. Evidentemente, la base de datos que nosotros utilizamos era de la Comunidad Valenciana y, evidentemente, puedes encontrar de todo, dependiendo del tipo de empresa, de la política de empresa o de otras variables. Tú puedes encontrar plantas que llevan mantenimientos preventivos importantes y otras empresas que llevan mantenimientos correctivos, digamos. Su política habitual son los mantenimientos correctivos. Claro. Gracias, Vicente. Flor, nos pregunta Pablo que si las soluciones de Endrehauser necesitan un periodo de entrenamiento para implantarse y qué tipo de algoritmo usan para calcular las consignas dinámicas del O2. Bueno, básicamente el equipamiento, que son los sensores conectados a la electrónica, son sensores bastante fáciles de utilizar y no necesitan de un entrenamiento específico. Sí, en general, nosotros ofrecemos la puesta en marcha, el mantenimiento que se le ofrece, en este caso, el Centro de Ventas de España o el Centro de Ventas de cada uno de los países donde nos están escuchando. Y ofrecemos la puesta en marcha, los servicios y calibración, pero sinceramente también son sensores que con el tiempo, ustedes leyendo la especificación técnica, pueden también hacerlo en forma personal. Pero a eso se suma que esto en realidad, cuando preguntó lo del algoritmo, en este caso, a diferencia de cuando uno tiene simplemente el sensor de oxígeno conectado, mide y controla, y no existe este algoritmo, la gran diferencia es que el algoritmo está patentado por Endress+Hauser y diseñado por Endress+Hauser, no es que es una ecuación matemática conocida. Es una patente de Endress+Hauser que lo que hace es, a partir de diferentes resultados, toma decisiones, ¿no? Exacto, predice y toma decisiones. Perfecto. Nos pregunta también por aquí Alejandro Ramírez, Vicente, ¿los algoritmos de consumo de energía y mantenimiento se pueden usar para plantas en general teniendo los datos adecuados? México se evalúa poco, por otro lado, los podemos usar sin problemas de derecho de autor. No sé si la pregunta iba para ti, yo creo que sí, ¿verdad? A ver, con respecto a los algoritmos, no sé exactamente a cuáles se refiere. No sé si esos algoritmos recogen, digamos, las consecuencias del propio deterioro del equipo, lo desconozco. Entonces,
a partir de, digamos, del algoritmo, del tipo si quiere mandarme un correo electrónico con el tipo de algoritmo que están utilizando, pues no tendré ningún problema en revisar, digamos, a qué responde. Y con respecto a los derechos de autor no termino de entender a qué se refiere. Los artículos han sido publicados en revistas científicas de primer cuartil y entiendo que habría que referenciarlos. Sí, porque también nos preguntaban por exactamente si se tiene acceso a los documentos e información con más profundidad del señor Vicente Hernández. O sea, si todos están publicados, quiero decir que evidentemente hay acceso. Sí. Estupendo. Flor nos pregunta, Emilio Serrano, para la optimización energética de plantas con aireación, ¿no sería fundamental el tener en cuenta la relación del caudal de oxígeno global que se utiliza frente al requerimiento real de la carga orgánica más amonio más nitrato? Un segundito que se me ha movido la pregunta. Ahí, más nitrato que se está tratando en el proceso de depuración. Si quieres te la repito porque es un poco compleja. Es un poco larga, no, pero la entendí. Que en realidad lo que él quiere saber es si se debería utilizar, digamos, además la carga orgánica. Porque nosotros lo que planteamos fue que se hace amonio, nitratos y el oxígeno, y entonces él lo que plantea es también la carga orgánica. La carga orgánica, como justamente este es un proceso en el que los microorganismos están ayudándonos para eliminar el nitrógeno y en donde utilizan oxígeno en parte y no lo utilizan para después generar este nitrógeno gas, la carga orgánica influye claramente porque los microorganismos necesitan de esa carga orgánica para querer oxidarse y de esa forma lograr sacar el nitrógeno. Entonces, no lo toma en cuenta en forma directa como la medición, sino que lo que hace es exclusivamente tratar en concentración de amonio y nitratos y ver cómo avanza la nitrificación y la denitrificación y a partir de eso evaluar la concentración de oxígeno. Pero claramente también tenemos instrumentación en la que medimos carga orgánica, tanto entrada y salida, y en donde podemos adicionalmente hacer otras cosas y tener en cuenta el tema de la reducción de la carga orgánica. Perfecto, gracias Flor. Voy con Vicente de nuevo. Juan César nos pregunta que si el modelo de coste de mantenimiento y energético es el mismo para pequeñas poblaciones menores de 2.000 habitantes equivalentes y en el modelo de costo energético se tienen en cuenta el retorno en valorización del biogás o los lodos. Efectivamente. Con respecto a los modelos de envejecimiento, estuvimos contrastando posibles diferencias debido a las economías de escala y no detectamos, digamos, estas posibles diferencias que nos llevaran a desagregar el modelo. Y con respecto a la cogeneración, entiendo que se refiere a toda la energía que son capaces de generar esas plantas y evidentemente se restan los kilovatios obtenidos. Y sí, la base de datos que a nosotros nos facilitan ya viene la partida, digamos, de cogeneración y evidentemente viene la energía neta que finalmente utiliza la planta. Perfecto, gracias Vicente. Nos pregunta Enrique, Flor, si nos podéis aconsejar respecto a los puntos más adecuados a instalar las sondas medidoras en las zonas tanto anóxicas, ósicas, en reactores y en canales de oxidación. Es decir, ¿dónde deberíamos de colocar las sondas realmente para que sean más efectivas? Supongo que está hablando de oxígeno, Sí. La sonda de oxígeno. Sí, sí. En realidad, la sonda de oxígeno va a depender de la dimensión de del tanque, de la cantidad de sopladores que tengan, de la cantidad de sensores de oxígeno que tengan pensado comprar, de si la anóxica y la aireación forman parte del mismo tanque o están separadas entre ellas. Entonces, si supongamos que tenemos 6 aireadores y vamos a comprar más de un sensor de oxígeno y no estamos hablando de esta solución, sino que simplemente van a tener, bueno, normalmente se dice un sensor de oxígeno entre los sopladores. Si quieren un solo sensor de oxígeno, se divide la planta en 3 y normalmente lo que recomendamos es que sea en el último tercio. Pero también es muy importante la profundidad en donde ponen el sensor de oxígeno y saber, dependiendo de cuál es la distribución de aire, dependiendo si los sopladores son
inferiores o superficiales, cuál es el set point que tienen. O sea, no solo es importante la posición en este sentido, sino también la posición en la profundidad y el seteo que nosotros vamos a hacer dependiendo del diseño de la planta. Perfecto, yo creo que queda claro, Flor. Vicente, de forma resumida, ¿en qué tipo de plantas habéis llevado a cabo estos estudios de los que nos has estado hablando? Plantas en cuanto a dimensiones y a características. Bueno, las que estábamos explicando, principalmente aireación prolongada y plantas que se sitúan entre, digamos que superan hasta los 40.000 o 50.000 habitantes equivalentes, principalmente. Aquí en la Comunidad Valenciana, evidentemente, el número de plantas de cada uno de los grupos que hemos realizado es distinto, porque al final responde a las características geográficas de la Comunidad Valenciana. Si tienes pueblos más dispersos, vas a tener plantas más pequeñas. Claro. Si tienes ciudades más grandes, pues tendrás plantas más grandes. Pero bueno, más o menos la muestra va hasta los 50.000 habitantes equivalentes. O sea que prácticamente habéis tocado todo el rango. Claro, interesa que sea una muestra representativa, evidentemente, sí. Perfecto, gracias, Vicente. Gali Efrey nos pregunta, Flor, que si podrían mostrarnos en las 3 últimas diapositivas donde hay la dosificación, luego de las 2 últimas desaireadores se añaden flutulantes, pero es un control cerrado o abierto con la recirculación por bombas. Al final del proceso, ¿qué tipo de sensores se colocaría? Aquí es que no queda muy claro. En realidad, el tipo de sensor es uno solo, sea como sea la pregunta. Sí. Es un analizador colorimétrico en donde estamos midiendo ortofosfatos. Sí. Es un analizador colorimétrico que mide en línea, saca la muestra, lo mezcla con unos reactivos y a partir de una reacción colorimétrica voy a obtener la concentración. Sea antes o sea después, es el mismo equipo. El mismo equipo, perfecto, Flor. Xavier nos pregunta, Vicente, que has comentado que aproximadamente el 30% de los costes de una planta son costes energéticos. De este 30% del coste energético, ¿cuál dirías de ese 30% el coste de porcentaje imputado a la aireación del reactor biológico? Hay una pregunta muy exacta. Nosotros, cuando recibimos las muestras, las bases de datos, tenemos los consumos energéticos totales y tenemos los consumos energéticos que la planta ha podido producir por cogeneración. Para intentar aislar, para intentar escoger muestras homogéneas, nos fijamos, por ejemplo, si la planta tiene en la parte de fangos, si tiene secado, digamos, de eras o utiliza centrífuga. Ese es nuestro máximo, digamos, nuestro máximo zoom que podemos hacer, que podamos aproximar con la base de datos que tenemos. Nos encantaría, por supuesto, poder tener los consumos energéticos desagregados para cada uno de los tratamientos. Ahora bien, dicho esto, tengo en consideración que este proceso es un gran consumidor de energía y creo que dentro de ese 30%, no me atrevería a decir un número, pero creo que gran porcentaje de ese 30% precisamente va dedicado a lo que es la aireación del reactor biológico, evidentemente. Pero bueno, seguro estoy convencido de que mis compañeras Florencia y Laura podrán atisbar un número exacto, ¿no? Sí, nosotros en realidad tenemos un departamento dedicado a aguas que claramente por una cuestión de que vendemos instrumentación todos preguntan ese porcentaje todo el tiempo. Y de ese 30%, nosotros siempre decimos que entre un 30 y un 35% de las plantas, de los gastos de las plantas están dedicados a la parte energética. De ese 30-35%, el 70% está relacionado con los aireadores y el bombeo de los barros, lodos, como los llaman, ese bombeo de lodos, tanto para la purga como para la recirculación en el sistema biológico. Entonces, es básicamente gasto de aire y de bombeo. Y ese es el 70% del 30%. Es muy grande, efectivamente. Y ya aprovecho, Flor, porque Enrique nos preguntaba que si el control de la oxigenación incluye el control de las soplantes y de las válvulas. Control de la soplante. Entiendo que la pregunta. La soplante entiendo que sí, porque actuáis sobre la soplante, pero sobre las válvulas, aperturas y cierres de válvulas, o sobre las válvulas no. Supongo que las válvulas será por si hay alguna recirculación o demás. O sea, la verdad es que todo se puede automatizar porque tenemos en realidad una computadora que va a estar conectada a lo que ustedes necesiten conectar, sean variables o sean on-off, las cosas que tienen. Todos los outputs se pueden regular
con respecto a los mensajes que nos llegan. O sea, quizás no es el objetivo principal el hecho de las válvulas, pero si se necesitase hacer, se puede hacer también. Xavier Flor nos hace una reflexión muy interesante y dice el 70%, siendo así la aplicación de sensores de optimización de la aireación tendría un retorno de inversión relativamente rápido, ¿no te parece? Muy rápido, sí, muy rápido. Muy rápido. Otra pregunta también rápida para vosotras. Carmen nos preguntaba si disponéis de sensores para cloro residual. Sí, para cloro residual, para cloro libre, para cloro total, para dióxido de cloro y para bromo y para ozono. Estupendo. Vicente nos preguntaba, ya estamos terminando, nos preguntaba Víctor, que qué modelo de tarifas habéis barajado o habéis movido. A ver, cada depuradora, dependiendo de la potencia instalada, tiene una tarifa determinada y a su vez puede llegar a, digamos, a ciertas condiciones con el propio operador, en este caso con, bueno, ya sea Iberdrola o sea el suministrador eléctrico correspondiente. Evidentemente, para hacer el estudio nos llegan las características, digamos, de la contratación eléctrica de la EDAR para intentar no sesgar los resultados, ¿no? Pero de todos modos aconsejamos siempre que se pueda trabajar directamente con kilovatios en lugar de con costes, digamos, de energía. Perfecto. Íñigo nos preguntaba, Flor, que si se están integrando los datos obtenidos en tiempo real con los algoritmos de control de las instalaciones. Sí, los sensores son sensores en línea en tiempo real y lo que hace es constantemente estar alimentando y constantemente estar recalculando lo que se hay que dosificar. Estupendo. Y bueno, ya terminamos con esta pregunta, sería la última, nos la hace José Martínez. Nos pregunta que si el lazo abierto más el control feedback lo tenéis desarrollado para la eliminación de sólidos en suspensión en tratamientos físico-químicos. Por ahora no. Sinceramente, hasta ahora desarrollamos estas dos tipos de soluciones, pero hay un grupo de personas trabajando en forma constante para desarrollar nuevas y sí se está viendo el tema de sólidos en suspensión también, pero todavía no está desarrollado. Estupendo. Bueno, pues han quedado ya contestadas todas. Ahí lo dejamos. No obstante, como os vamos a pasar los datos de las preguntas, cualquier duda que se pueda, que haya quedado y demás y que os parezca oportuno contestarla, lo podéis hacer. Para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de hoy, de España y de América Latina, a Vicente por su claridad y por su excelente masterclass, a nuestro patrocinador de hoy, a Endrehauser, y especialmente a Laura y a Flor por mostrarnos sus soluciones y comentaros que debido a la Feria Esmagua que se celebra en Zaragoza la próxima semana, como sabéis, del 7 al 9 de marzo, y donde nos encontraremos también todo el equipo de aguasresiduales.info y tras habernos pedido a algunos de vosotros este cambio, la Masterclass 8 prevista para el jueves próximo la vamos a pasar finalmente al lunes 13, a la misma hora, a las 16:30 de España. Y en esa Masterclass 8 hablaremos sobre la evolución de la digestión anaerobia convencional hacia nuevos conceptos mixtos de tratamiento. Digestión anaerobia en doble fase de temperatura, hidrólisis térmica y ozonización. Lo haremos con Elena Zuriaga e Ignacio Pastor, ambos de FASA, y donde contaremos con el patrocinio de la empresa Cambi, que nos presentará soluciones sobre hidrólisis térmica. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima Masterclass. Y recordad que no será el jueves, será el lunes 13 a la hora de siempre. Muchas gracias, Flor, gracias, Laura, y gracias, Vicente, y que tengáis una buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias.